Bueno, mis amados, la semana pasada el Señor nos traía en un tema y voy a hacer preguntas. ¿Todos trajeron su Biblia? ¿Trajeron en qué anotar? ¿Ya no tenemos hojitas sino cuadernos? Eso está muy bien, hermanos. Entonces, la semana pasada el Señor nos traía una palabra en la que nos hablaba de que así como esos primeros discípulos cumplieron su propósito, era el llamado que el Señor nos hacía. Y entonces, ¿quién nos quiere aportar? Manos levantaditas. Hoy se cambiaron de puesto muchos. ¿De qué nos hablaba el Señor, hermanos? Que debíamos anhelar más y más del Señor, la llenura del Espíritu. ¿Para qué deberíamos anhelar la llenura del Espíritu? ¿Para dar a otros, hermana Natalia? Para ser testigos, porque decía la palabra que el Señor decía que era necesario que esperaran en Jerusalén porque iba a suceder algo específico. ¿Qué era? ¿Por qué tenían que quedarse en esos discípulos en Jerusalén? Para que le viniera el Espíritu Santo. ¿Y qué iban a recibir? Del poder de Dios para testificar a otros. De ahí que nosotros debemos anhelar esa llenura para poder testificar a otros, porque no lo vamos a hacer por nuestras fuerzas, sino lo vamos a hacer por el poder del Espíritu Santo. O sea, no somos nosotros los que hablamos, sino es el Espíritu de Dios a través de nosotros. Veíamos también que el Señor nos llamaba a perseverar. Y así como esos primeros discípulos cumplieron su propósito, el llamado es que nosotros también hagamos lo mismo. Y el Señor utilizaba unas parábolas y nos hablaba de tres prácticamente funciones o de tres trabajos específicos. ¿Cómo eran los de quién? ¿El trabajo de quién? ¿De los soldados? ¿De quién más? Del labrador y del atleta. Hermanos, revisemos los apuntes. Revisemos los apuntes. Porque la palabra tiene que quedar grabada en nuestros corazones. Ustedes la pueden tener grabada en su cuaderno. Muy bien, allá está muy chévere. Pero necesitamos que esa palabra quede grabada en nuestros corazones para que realmente nosotros podamos perseverar en el conocimiento y en la voluntad de Dios. Pero hoy vamos a entender entonces por qué muchas de las cosas nosotros ni las grabamos ni las estudiamos. Vamos a entender, el Señor nos hablaba y nos viene hablando de que nosotros, si somos soldados del ejército de Dios, veíamos que la lucha no es contra carne ni sangre, que nuestras armas no son físicas, sino son espirituales. Entonces, nosotros, ¿cómo debemos prepararnos? Espiritualmente. Y eso es lo que nosotros debemos buscar cada día que nos congregamos. Equiparnos, saber utilizar las armas espirituales. Y como es una lucha la que nosotros enfrentamos, entonces debemos adiestrarnos, hermanos, como el ejército, de esa manera. Y vamos a ver por qué. El Señor al pueblo de Israel le había dado una promesa a través de Abraham. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice la palabra: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ella misericordia. Y aquí la palabra dice, nos está diciendo el Señor, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra. Y veíamos que el Señor había hecho una promesa al pueblo de Israel a través de Abraham y le había dicho el Señor a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré, a una tierra que fluye
leche y miel. Y esa era la promesa. Y la promesa se iba a cumplir ya con este pueblo. Pero el Señor aquí le da una instrucción. Le dice, cuando hayas llegado allí, ¿qué tendrás que hacer? ¿Sentarte, dormir y esperar que todo venga del cielo? Específicamente, ¿qué le dice? Dice que tendrían tomarla y tendrían que echar todas las naciones enemigas, y solo nombra 7, aunque habían muchas más. Cuando ellos llegaran a esa tierra, aunque el Señor se las había dado, ellos tenían que hacer un trabajo. Ellos tenían que luchar. Ellos tenían que vencer a esos enemigos. Pero aún más el Señor le dice, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Es decir, que tenía que destruirlas totalmente. Ahora, hay algo específico que el Señor les dice para que se tenga en cuenta, dice, versículo 7. Pero hermanos, yo sí les aconsejo, lean 7, 8, dejémonos tareas para conocer realmente las Escrituras y no se conformen con lo que reciben aquí. Hermanos, indaguen la palabra. Hoy cantábamos, no me quiero conformar, porque he probado, ¿y qué pasa? Todos hemos probado de las misericordias de Dios. Entonces, hermanos, realmente pidámosle al Señor que haya en nosotros ese querer cada día de anhelar más, más y más de Él. No nos conformemos con lo que recibimos aquí cada domingo, sino que realmente indaguemos la palabra. Dice en el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová, ¿qué hizo? Os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón rey de Egipto. Y aquí, ¿qué dice el Señor? El Señor nos está diciendo, no porque ustedes hayan sido los mejores, no porque ustedes sean muy buenos, no porque ustedes se lo merezcan, es que yo los tengo aquí, sino que dice, porque nos ha amado, mis amados hermanos. Por amor es que estamos hoy nosotros aquí. No porque seamos mejores, sino por amor y misericordia de Él es que estamos hoy aquí. Y seguimos en el 22. Dice, y Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti. ¿Cómo lo hará? Poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grandes destrozos hasta que sean destruidas. Y aquí, mis amados hermanos, es el libro de Deuteronomio, es el Señor a través de Moisés preparando a este pueblo, a los que iban a entrar a tomar posesión de esa tierra. Entonces, si hacemos un recuento, este pueblo venía de pasar 430 años de esclavitud. ¿Cuáles serían los pensamientos de este pueblo? ¿Cuál es la mentalidad de un esclavo? Una vida dura, de sometimiento, pero sometimiento voluntariamente o sometimiento forzado. Forzado, de una vida dura, ¿de qué más? Del deseo de ser libre, pero hay otras características. Aflicción, desesperanza, pesimismo, negativismo, amargura, tristeza, dolor, odio, baja autoestima, resentimiento. Entonces miremos que hay una mentalidad. Pero se lo voy a hacer mucho más gráfico. Hay una canción que fue escrita cuando los primeros cristianos en una población de Estados Unidos, no recuerdo cuál, y ellos allí estaban en esclavitud, pero conocieron a Cristo. Y entonces eso los motivaba a ellos.
¿sí? Porque ellos sabían que no iban a tener una vida ni un bienestar aquí en lo físico, pero ellos esperaban algo, una casa celestial, ellos esperaban esa promesa celestial. ¿Y qué dice esa canción? Aquí sí, hermana Esbelana, no sé si se acuerde, o la hermana Yurani, esa canción que dice Más allá del sol, por favor. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Qué pena, es que soy disfónica. Sé que la letra va otro poquito, ¿cierto? ¿Quién se sabe el otro pedacito? Hermana Yurani. Porque, hermanos, es importante que le pongamos atención a la letra, ¿sí? Aquí hay otra parte. Cuán alma perdida entre la pobreza, sé que allá en la gloria tengo una mansión. No me haga cantar eso. Ay, se me olvidó. Pero miremos cómo es la canción. ¿De qué está hablando? Hay una promesa, pero ¿dónde? Más allá del sol. O sea, cuando yo me muera. ¿Sí? Ese es el pensamiento. Entonces, cuando está la parte de la esclavitud, aquí hay una parte, se la voy a leer. Dice, así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo que me está probando llevaráme salvo hasta su mansión. ¿Sí? Pero miremos que dice más allá del sol, porque ellos no tenían esperanza. No tenían esperanza de que en esta vida pudieran alcanzar algo. Entonces, por eso ellos dicen, más allá del sol, o sea, cuando yo me muera, yo sé que el Señor tiene algo preparado para mí. ¿Sí? Y esa canción era la de los esclavos cristianos que conocieron al Señor en medio de la cautividad. Pero dice, yo no tengo riqueza en este mundo, yo no tengo esto, yo no tengo aquello, pero tengo la esperanza en Cristo, ¿sí? De que más allá, cuando yo me muera, voy a alcanzar. Ese era el pensamiento que ellos tenían del Señor en su vida de esclavitud. Entonces miremos que el esclavo no tiene esperanzas de que se pueda hacer algo, aún ellos en lo espiritual no pensaban que tuviesen esperanza aquí en la tierra, que su vida fuera a cambiar. No lo veían así. Ellos esperaban a morir para alcanzar esas promesas. Y vemos ese pensamiento de esclavo. Y vayamos mirando nosotros, mis amados, cómo nos identificamos. Porque es que se necesita ver cuál es la mentalidad que nosotros tenemos. Nosotros estamos llamados a conquistar, nos dice la palabra. Amén. La semana pasada el Señor nos decía, id y predicad el evangelio. Id y conquistar. Dice, os haré pescadores de hombres. Y veíamos la semana pasada que nosotros teníamos que conquistar primeramente ¿qué? Mi vida, mi casa, mi tierra. Primeramente está en mí. Pero yo tengo que conocer cuál es la mentalidad que hay en mí. El pueblo de Israel salió de Egipto. Allá tenían la mentalidad de esclavo. ¿Cuál era esa mentalidad? Había otra cosa específica. Imagínense en el pueblo de Israel, bajo ese sol, con trabajos forzados, gente que los azotaba, donde ellos no podían, yo pienso que no podían decir, ¿por qué tanto trabajo tan duro? ¿Por qué esto? No. Ellos aprendieron a quejarse. Pero ¿cómo se quejaban? ¿Abiertamente como se quejan los jóvenes hoy? ¿No?
Yo pienso que ellos empezaron, y mire, tal vez ese egipcio, así como hizo Moisés de matarlo. Ellos tal vez en su corazón querían matar a todos esos egipcios y se quejaban del trato, pero ¿cómo lo hacían? En un murmullo, pasitico, por debajito. Así como, y voy a colocar ejemplos específicos, aunque ya no se ve así. Antes uno, cuando no estaba de acuerdo con los papás y le mandaban a hacer algo, uno por debajito que decía, uno decía, pero es que se cree loca, no sé qué, y todo lo hacía bajo cuerda y lo comentaba con los hermanos. Ahora no, ahora los hijos son atrevidos y le dicen, ¿y usted por qué me manda eso? ¿Por qué no lo hace usted? ¿Sí? Antes no, se hacía en ese susurro. Entonces, ¿qué pasó? Ese pueblo en la esclavitud aprendió a murmurar, aprendió a quejarse por lo bajito, en silencio, muy imperceptible, muy calladito. Entonces ellos empezaron a quejarse y nosotros vemos en ese caminar por el desierto cómo lo hicieron, ¿sí? Entonces ellos no tenían ninguna esperanza, pero el Señor estaba preparando un pueblo para que fuera y conquistara. Por eso la necesidad de pasar por el desierto, porque el Señor quería quitar esa mentalidad de esclavo en medio del desierto. Ahora, nosotros tenemos que mirar cuál es la mentalidad que nosotros tenemos. Y tengan presente, la mentalidad de esclavo es aquel que no tiene esperanza, aquel que es pesimista, negativo, que se queja por todo y de todo. ¿Qué más? ¿Cuál es la mentalidad de esclavo? Ya vamos a ver esa otra mentalidad. No se cree con derecho a, ¿sí? De esa mentalidad el Señor quería sacar a su pueblo. Entonces dice que Él lo sacó de Egipto, ¿sí? Con mano poderosa y lo llevó al desierto. Pero resulta que allí en el desierto surgen otras cosas. Vamos a ir a Éxodo. Gracias, mi hermana. Éxodo capítulo 16, porque aquí vamos a ver otra característica. Éxodo está entre los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Muchos dirán luego cuántos testamentos hay. Capítulo 16, versículo 2 en adelante. Ellos ya estaban en el desierto, ya habían salido, y dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y entonces, ¿qué se manifestó aquí? La murmuración, la queja, y miremos que si vemos el proceso por el desierto, ellos allí empezaron a pedir y a pedir. La mentalidad que se ve en el desierto es la mentalidad de asistencia social. Asistencia social. ¿Qué es asistencia social? La caridad. Entonces es la mentalidad de que todo me den, porque pobrecita yo, salí del desierto sufrida, con trabajos forzados, entonces yo necesito que me den porque yo no puedo. Entonces se mezcla la mentalidad de esclavitud del yo no poder y se viene a la mentalidad de asistencia social, donde todo quiero que me lo den, sin que me cueste absolutamente nada. Si vemos en esta de asistencia social, entonces se quiere todo gratis. Hay ese pensamiento de orfandad. Pobrecito, yo necesito que me den, que me suplan,
que me tengan todas las cosas. En esta mentalidad de asistencia social se quieren las cosas inmediatamente. Ya. No se quiere que cueste nada, que todo sea de lo mejor y gratis, ¿sí? Sin esfuerzo, que no implique mayor gasto, que todo sea cómodo y fácil para mí. Toda la cuestión de entrega inmediata, más o menos. Si nosotros vemos, seguimos ahí, versículo 4, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué pasó con este pueblo durante todo su caminar por el desierto? Entonces ellos se quejaron de los líderes, porque eran injustos, se quejaron del camino porque el camino era desierto y era duro, se quejaron de que no había agua. Entonces cuando ellos se quejaban, Moisés le clamaba al Señor, Señor, ¿qué haré con este pueblo? Dice, ellos pidieron agua y llegaron a un sitio donde el agua era amarga, mara, el agua era amarga. Allí clamaron al Señor y el Señor dio la estrategia y resulta que el agua la endulzó y pudieron tomar. Luego aquí se quejan por la comida, tenían hambre y deseaban que la soya, los pepinos, todo lo que comían en Egipto. Pero ellos clamaron y otra vez Moisés clama al Señor y el Señor dice, yo les daré el pan del cielo, el maná. Luego se quejaron porque ellos ya no querían maná, ese maná estaba horrible. ¿Qué querían? Carne, pollo, peces, todo lo que... Y el Señor dice que clamaron al Señor y Él les dio ese maná. Luego volvieron a quejarse por agua. Y otra vez el Señor, le clamaron al Señor y el Señor les dio agua y fue cuando sale el agua de la roca. Y es cuando Moisés entonces se equivoca. Pero todo el caminar por el desierto fue ese pedir y que me lo den. Pedir y que el Señor me supla. Esa es la mentalidad del desierto. De pedir las cosas y querer que me las solucionen ya. Y estamos viendo la mentalidad del desierto y la mentalidad del esclavo. ¿Cómo nosotros podemos aplicar qué mentalidad podemos tener hoy? ¿Será que en nuestra vida hay esa mentalidad del desierto en la cual queremos que el Señor nos dé y nos dé y nos dé sin que a nosotros nos cueste nada? Muchas veces uno le pide al Señor y le pide y uno espera que al día siguiente llegue. Y como no llega, el culpable, ¿quién es? Es que Dios se olvidó de mí. Es que Dios no está con nosotros. Eso mismo decía el pueblo de Israel. Es que Dios no está conmigo. Volvámonos, consigamos, levantemos otros dioses y volvemos a Egipto. Querían todo fácil. ¿Qué de nosotros hoy? Y si nosotros lo vemos en nuestra vida física, ¿cuántas cosas nosotros queremos gratis? ¿Cuántos quieren que se les suba el sueldo pero sin trabajar? Sin dar lo mejor. Y entonces andamos criticando al que sí trabaja o al que le aumentan cuando yo no estoy dando lo mejor de mí. Los jóvenes quieren tener buenas notas, quieren ser becados, pero de estudio nada que ver, que lo haga todo internet. ¿Cuánto de la sociedad, hermanos? Aquí, en la sociedad colombiana, que el gobierno me dé, que el gobierno solucione, que el gobierno haga, que el gobierno. ¿Cuántos de los jóvenes hoy quieren tener absolutamente todos los beneficios en sus hogares, pero no quieren aportar absolutamente nada? Que si lavan un pocillo, se les daña las manos. ¿Qué mentalidad tenemos? ¿Qué mentalidad nosotros tenemos en el servicio al Señor? ¿Qué tanto nosotros realmente demostramos el amor al Señor? Nosotros podemos estar sin trabajo y queremos que el Señor, clamamos, Señor, yo quiero trabajo, Señor, yo necesito esto, Señor, yo necesito aquello. Pero hermano, no nos interesa a nosotros recibir del Señor. No nos interesa. ¿Cómo se ve ese interés?
Hermano, yo necesito del Señor y yo vengo y pido la petición por el trabajo. Pero no soy la persona que me interese por llegar temprano a un culto a ver qué es lo que Dios quiere para mí. No me interesa venir a ofrecerle adoración y alabanza al Rey de Reyes, porque quiero solo el pan y el pez. Esa es la mentalidad de asistencia social, que quiero todo facilito, que no me cueste, que yo no tenga que esforzarme en nada. Muchos queremos servirle al Señor, pero queremos servirle al Señor a nuestra manera. Queremos servirle al Señor que a mí no me cueste nada, que no me toque madrugar, que no me exijan, que no me digan, que no. Mentalidad de asistencia social, de facilista, de cómodo. ¿Pero qué implica esa comodidad? Nosotros pensamos que la vida tiene que ser sin problemas. Cuando se tiene esta mentalidad, pensamos que la vida tiene que ser sin problemas, sin dificultades. Pensamos que el hecho de venir al Señor, entonces todo tiene que estar en bandeja de plata. No es así, hermanos. Porque estamos llamados a ser conquistadores. Porque el Señor tuvo que pasar al pueblo por el desierto para cambiar esa mentalidad. Entonces puede que en este tiempo tengamos una parte de mentalidad de esclavos y otra parte de mentalidad del desierto. La mentalidad de esclavo del yo no puedo. Yo no puedo esto, yo no puedo aquello, yo no puedo. Podemos tener la mentalidad de esclavo en no tener esperanza. Porque si nosotros recordamos la letra de ese coro que decía, aunque en esta vida no tenga riqueza, no tenga nada, sé que allá en el cielo cuando me muera voy a tener. Y amén, que es así. Pero hermanos, nosotros no podemos conformarnos con eso. Porque es que el Señor aquí en la tierra nos mandó con un trabajo y un propósito. No solo en el cielo es que vamos a alcanzar las promesas del Señor. Las promesas del Señor las alcanzamos en esta tierra, hermanos. ¿Quién dice amén, hermanos? ¿Quién puede creer eso? Porque es que, hermanos, si es en el cielo, entonces estémonos aquí todos los 365 días y que nos muramos de todo porque ya vamos a alcanzar las promesas. No. ¿Cómo vamos a dar a conocer el reino de Dios en este mundo? Porque es que si somos conquistadores no va a ser para la vida eterna allá. El Señor nos llamó a conquistar acá. Y tenemos que quitar de nuestra mente ese pensamiento, mis amados hermanos, de que es en el cielo. No, Señor, es aquí donde tenemos que cumplir la tarea. Es aquí donde tenemos que conquistar territorio para el Señor. Es aquí donde nuestra vida tiene que ser transformada para que levantemos bandera en el nombre del Señor. Para que dejemos ese conformismo. Si el Señor nos ha dicho que nos va a bendecir, amén, que tenemos una bendición que es la vida eterna. Pero también hay una bendición en esta tierra y debemos esforzarnos por alcanzarla. Es aquí. Porque si nosotros quedamos con ese coro, entonces, listo, yo no tengo nada, yo no me esfuerzo, entonces, sí, la vida del Señor es así. La vida del cristiano es solo sufrimiento, entonces, sentémonos a esperar, ¿no, hermanos? ¿Para qué nos dio vida el Señor? Para que demos a conocer sus maravillas en nuestra vida. Es para eso. Para que si antes estábamos en la ruina, pobres, y, hermanos, que ahora podamos decir, yo tengo un Dios poderoso. Yo tengo un Dios que bendice, yo tengo un Dios que levanta, yo tengo un Dios que prospera. Yo tengo un Dios grande y maravilloso que quiere que en esta tierra también tenga una vida plena en Él. Y no quiero que me malentiendan. Porque entonces pueden decir que es que yo aquí estoy hablando de prosperidad económica. Amén, que hay prosperidad económica. Pero hay prosperidad en toda mi vida. Hay prosperidad en mi familia, hay prosperidad en el lugar que yo esté, porque soy canal de bendición. La sobreabundancia que nos hablaba el Señor es esa sobreabundancia en todos los aspectos de nuestra vida, mis amados hermanos. No podemos quedarnos con que esperemos a morir para ver qué hacemos. ¿Ya muertos? Nada.
El Señor dejó a sus discípulos, fue para eso, para que fueran y conquistaran. Pero ¿con qué mentalidad nosotros vamos a conquistar? ¿Qué mentalidad es la que opera en nosotros? ¿Todo fácil? ¿Todo gratis? ¿Todo cómodo? ¿Sin asumir responsabilidades? ¿Sin asumir compromisos? El pensamiento de asistencia social nos lleva a la indiferencia, a que no nos importen muchas cosas. Nos lleva a estar pendiente aquí sentados murmurando y criticando, porque como todo lo vemos mal, todos los demás son los que tienen que hacer. El de asistencia social me lleva a que a mí, primero me pobreteo yo, ¿no? Entonces, pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecita yo. Y que los demás, espero que los demás hagan lo mismo. Entonces, si tengo esa mentalidad, entonces, pobrecita yo porque mi vida ha sido sufrida. Pobrecita yo porque el enemigo sembró muchas cosas en mi vida. Pobrecita yo porque en este momento tengo necesidad. ¿Y qué espero? Que todos los demás me digan, pobrecita, toma. Pobrecita, yo te soluciono. Pobrecita, no, hermanos. El Señor aquí nos llamó para que los hijos de Dios, el Señor no nos colocó para que fuéramos mendigos. No nos colocó a mendigar, hermanos. El Señor nos colocó, puede que estemos pasando dificultades, puede que en algún momento, y quiero aclarar para que no se malinterprete, eso no quiere decir que no vayamos a tener necesidades, las podemos tener. Eso no quiere decir que algún día algún hermano me tenga que ayudar con una ofrenda de amor, con una canasta de amor, porque tal vez el Señor quiere probarme a mí y quiere probar a los hermanos en su amor, en su ayuda mutua. El problema es cuando yo me acomodo a esa vida. El problema es cuando yo me quejo de todo y cuando yo espero que los demás me solucionen. Ese es el pensamiento de asistencia social. Cuando no hago nada por mí misma, cuando espero que todos los demás lo hagan, cuando el Señor a ti y a mí nos dio un poder. Amén. Y si vemos en la parte de lucha, si el Señor nos dijo conquistar, implica luchar. Pero mis amados hermanos, ese pensamiento en la parte de asistencia social, ¿a qué lo lleva? A no hacer nada. ¿Cómo podemos ver que tenemos ese pensamiento, hermanos? Yo les pregunto, ¿ustedes qué tanta televisión ven? Porque este pensamiento de asistencia social, ¿qué hace? Hay indiferencia, primero, no se quiere hacer nada, no se quiere hacer ningún trabajo, se quiere tener una vida cómoda, pero se anhela todo lo que le muestra la televisión. Entonces yo quisiera esa nevera, yo quisiera ese carro, yo quisiera esa ropa, yo quisiera ir a viajar, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro. ¿Qué pasa si no lo tengo? Me acomplejo, me amargo, hay resentimiento, se levanta todo mi pasado y nos lleva a la pereza. Porque ¿qué hace la indiferencia, el poco trabajo? ¿Qué hace la comodidad? Llevarnos a qué? A la pereza, a ser improductivos. Entonces es bueno que nosotros miremos qué clase de pensamiento, qué clase de mentalidad es la que nos gobierna a nosotros. ¿En qué áreas de nuestra vida tenemos esa mentalidad de esclavos? ¿A qué cosas, a qué vicios, a qué carnalidad, a qué pecado le hemos dicho no puedo? Porque hermanos, es aplicarlo. Y si le hemos dicho no puedo, a mí me gana la droga, a mí me gana la pornografía, a mí me gana el vicio a la televisión, a mí me gana la fornicación, a mí me gana el adulterio, a mí me gana las maquinitas, a mí me gana la lotería. Tenemos pensamientos de esclavos. Porque nos hemos dejado esclavizar y hemos pensado no puedo, no puedo, no puedo. Todo lo que nos gane, todo lo que esté por encima del Señor y no hemos podido combatirlo, ese es el pensamiento de esclavo que no nos ha dejado. Sí, nosotros no queremos pagar ningún precio. Si queremos que todo sea cómodo, si queremos que todo sea fácil, si queremos que solo con abrir la boca caigan las cosas, hermanos, tenemos un pensamiento
de asistencia social, donde queremos que todo se nos supla, que todo se nos dé, que todo las cosas se den sin que a nosotros nos cueste nada. Hermanos, pensamiento de facilismo. ¿Cuál de los dos nos gobierna? ¿O tenemos una mezcla? Porque esto es lo que tenemos que definir. Nosotros tenemos que identificar qué es lo que nos mueve, qué es lo que opera en nuestras vidas, qué es lo que nos impide a nosotros salir y conquistar el territorio que el Señor ya nos lo ha entregado, pero que nosotros tenemos que hacer una tarea. ¿Qué es lo que nos impide? Porque ahí, mis amados hermanos, antes de continuar, vamos a inclinar nuestro rostro. Y cada uno se va a presentar delante del Señor. Y le va a decir, Señor, hay áreas en mi vida que son esclavas porque no he podido con esta condición. No he podido con esto, con aquello. Hay áreas en mi vida facilistas, que quiero todo cómodo, que quiero que nada me cueste. Hay desinterés. Cuando hay este facilismo, hay adormecimiento. Pero ante todo, mis amados hermanos, cuando está la parte de asistencia social y facilismo, es porque no conocemos el propósito de Dios en nuestras vidas y no sabemos para dónde vamos. Y hoy el Señor quiere que nosotros podamos reconocer, porque se necesita dejar esta mentalidad, hermanos, luchar contra ella para poder ser conquistadores. Señor Dios Todopoderoso, yo hoy te doy gracias, mi Padre, porque tú has venido a traer a libertad a nuestras vidas. Porque tú quieres que nos levantemos, mi Señor, como esos hijos tuyos, conociendo tu poder, tu grandeza y tu señorío. Hoy, mi Señor, mira nuestra mentalidad, mi Padre, mira nuestros pensamientos, que muchos de nuestros pensamientos son de temor, que muchos de pensamientos son de duda, mi Señor. Por favor, mi Rey, capacítanos, mi Señor, cada día, para poner todos nuestros argumentos por estrado de tus pies. Quita de nosotros toda queja, mi Señor, toda falta de compromiso, todo desinterés, aún toda murmuración, todo adormecimiento, mi Señor. Renueva nuestra mente, mi Rey, renuévala, porque nosotros queremos conocer tus propósitos y tus planes, Señor. Que dejemos de ser superficiales, de mirar, mi Señor, solo la comodidad. Porque en esto, mi Señor, cuando vamos a la batalla, muchas veces ni tenemos que batallar porque ya hemos sido vencidos. Mi Dios, mira nuestros pensamientos. Hoy renunciamos a todo pensamiento de esclavitud. Renunciamos a todo pensamiento de facilismo, sin compromiso y sin responsabilidad, mi Rey. Porque queremos, mi Señor, queremos alcanzar más de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy te lo clamamos, mi Rey. Amén y amén. Esos dos son la mentalidad de esclavo y la mentalidad de asistencia social. Pero el Señor, mis amados, quiere que nosotros tengamos mentalidad de conquistadores. Y esa mentalidad de conquistadores tiene que ser muy diferente a estas dos. Si nosotros vemos cuando el pueblo de Israel, el Señor aquí en Deuteronomio, cuando le dice estas son las naciones que tú vas a destruir, con las cuales no harás alianza, el Señor les estaba dando la instrucción. Pero ahora sí vamos a entender el capítulo 1 de Josué. ¿Por qué el Señor le dice estas palabras a Josué? Porque es que el conquistador, mis amados hermanos, es el que lucha, es el que se esfuerza, es el que trabaja, el que se dedica, es el valiente, esforzado, tiene compromiso. Y veíamos que el compromiso lleva ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Comprometidos con la causa. Josué 1. Josué capítulo 1. Versículos del 7 al 9. Aquí el Señor le estaba hablando a Josué
Ya había muerto Moisés. Y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. A toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí miremos esta parte. Dice, ¿qué le estaba pidiendo? Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para hacer conforme a toda la ley. Dice, para que no te partes ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces miremos que para no apartarnos del camino del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos y ser valientes. Para poner por obra toda su ley, necesitamos de esfuerzo y de valentía. Nada gratis. Aquí el Señor le está diciendo, ¿qué les está quitando? El pensamiento de pobreza, de esclavitud y el pensamiento de asistencia social. No es nada gratis, no es nada cómodo, no puedo, no. Aquí le está diciendo, esfuérzate, sé valiente, porque vas a poner por obra mi palabra. Y tienes que ser esforzado y valiente para que no te desvíes. Entonces aquí se nos quita una excusa. Es que Satanás me tentó. Satanás cogió mi pie y me hizo andar por allí. No, hermanos. Que usted quiso, que usted se dejó llevar es otra cosa. El Señor le está diciendo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. No hay excusa. Para que no es que Satanás me tentó y pobrecita yo caí. No, hermanos. Sigue. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros queremos esa partecita. Prosperará tu camino y todo saldrá bien. Ese pedacito, chéverísimo. Pero ¿qué dice el Señor? Esfuérzate y sé valiente para que no se aparte, dice, para que no tu boca de este libro de la ley. ¿Por qué tu boca? Porque es que dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque te hará prosperar. Pregunta, ¿qué es lo que nosotros hablamos todo el tiempo? ¿Hablamos la palabra de Dios? ¿Hablamos sus promesas? ¿Hablamos sus maravillas? Porque si es así, mis amados hermanos, dice, esto te hará prosperar. En todo lo que tú emprendas serás bendecido. ¿Qué hablamos? No puedo, no tengo, estoy enfermo. Qué difícil esta situación. Mire mis hijos, desagradecidos. Hay una palabra que decían mucho las mamás, y aquí las mamás decían, es que esos hijos desagradecidos e infames. ¿Sí? Y eran palabras que se decían, y se dice es que es rebelde, es esto, es aquello. ¿Qué me está diciendo la palabra? ¿Qué tiene que estar en mi boca? Palabras de bendición, hermanos. Palabras de esperanza, palabras de fe, palabras de entusiasmo. Pero si todo en nuestra vida es queja, ¿qué vamos a recibir? Si yo me quejo de todo, me quejo del gobierno, de mi papá, hasta del perro de la casa, ¿qué voy a recibir? Hermanos, esa era la mentalidad que el Señor le estaba diciendo a Josué, quítala. Porque en tu boca debe estar ese libro de la ley, las promesas de Dios. Porque nosotros estamos llamados a bendecir. Y dice, lo que proclamamos, si nosotros lo proclamamos, estamos hablando en fe. Cuando nosotros venimos y aquí proclamamos, con mi Dios yo saltaré los muros.
Hermano, yo estoy proclamando que con Dios tengo la victoria. Y dice la palabra, no puede salir de mi boca, yo no puedo ser fuente de bendición y de maldición. Aquí, con mi Dios, yo saltaré los muros. Y salgo y afuera, no, es que este problema es imposible. Hay esa dualidad. Y dice el Señor, sí o no. Entonces miremos, aquí es donde nosotros tenemos que mirar qué mentalidad hay, hermanos. Ahora yo no les digo, miren su mentalidad y empiecen mía culpa. No. Miremos nuestra mentalidad y digamos, Señor, yo renuncio a esto porque yo quiero ser libre en ti. Pero hermanos, es poder entenderlo, poder ver, ahora podemos entender el por qué el Señor le decía esto a Josué. Porque vemos un pueblo que estaba acostumbrado, enseñado a quejarse, a la vida fácil, a la vida cómoda. El Señor le está diciendo, esfuérzate. Ahora, si tú quieres bendición, ¿qué vas a hablar? Si tú quieres bendición, ¿en qué te vas a esforzar? En poner por obra la palabra. Entonces aquí no es no puedo, no entiendo. Si no entiende, hermano, pregunte. ¿Sí? Porque es que muchas veces nosotros no entiendo y ese no entiendo es no quiero. Entonces digan la verdad, no quiero. Y díganle al Señor, no quiero, Señor, todavía me agrada esto. Ayúdame, coloca en mí el aborrecer, el pecado o lo que no me sirve, coloca en mí. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Porque es que el Señor sí conoce nuestro corazón y a Él no podemos engañarlo. Entonces miremos que si queremos que las cosas funcionen, si que nos vaya bien y que seamos bendecidos, tenemos que esforzarnos, ser valientes, en trabajar, en poner por obra. El Señor no está diciendo esto es fácil. Implica un trabajo e implica un esfuerzo y para eso se necesita valentía. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Josué. 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor le estaba hablando a Josué, lo estaba llamando a conquistar. Le está diciendo, esta es la instrucción, pero aún así, aunque es difícil, aunque no va a ser fácil, ¿qué va a pasar? Yo estaré contigo. Y esa es nuestra garantía. Esa es nuestra garantía, hermanos, que aunque no tengamos fuerzas, que aunque muchas veces pensamos que vamos a desmayar, nuestra garantía es que tenemos al Dios Todopoderoso que está contigo y está conmigo. Que Él no nos dejará, porque Él nos está llamando a ser conquistadores, a ser valientes, esforzados. No nos está llamando a que sigamos teniendo esa mentalidad de pobrecitos. No, hermanos, de mendigos, no. Porque el Señor quiere bendición para cada uno de nosotros. Ahora, otra parte que aclaro. La palabra dice, siempre habrá pobres entre vosotros. Pero eso no quiere decir que si yo no tengo hoy, nunca voy a tener. Entonces yo soy la pobrecita de la iglesia, todos me tienen que dar, ¿oyen? No, hermanos. Eso quiere decir, y aún así, hablamos del pobre físico y hablamos del pobre espiritual. O sea, aquel que tiene heridas, aquel que está enfermo, aquel que está esto. Pero si yo estoy en el Señor, tengan la certeza que el Señor me va a bendecir. Ahora, eso no quiere decir que voy a ser la súper rica de esta nación. No. Pero el Señor me va a dar lo necesario. Me lo va a dar. Y Él me va a dar lo que yo necesite. Y me va a dar hasta donde no me haga daño. Pero eso no quiere decir que siempre entonces no voy a tener, no, esa es la mentalidad. Porque ¿qué quiere decir esa palabra? Siempre habrá entre vosotros, porque van a venir otros. Van a venir otros. Y a esos otros con necesidades yo voy a tener la disposición de dar. Porque es que muchas veces, no es que la palabra dice que siempre habrá pobres, sí, pero eso no quiere decir que yo voy a ser el pobre todo el tiempo y entonces sentémonos a que los demás nos den. No, señores. Porque el Señor dice que Él nos bendice para que nosotros bendigamos a otros. Esa es la tarea. Entonces, aclaro. Seguimos, Josué 5, 10 al 12. Sí, mi hermana Natalia. Sí, señora.
Salmo 37:3. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y si seguimos en el 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero es que nosotros nos quedamos con el pedacito final. Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Pero qué dice? Deleítate, gózate, alégrate, da lo mejor en la presencia del Señor. Y era dar lo que no hay más. Y haz el bien, dice, confía en Jehová. ¿Y qué pasa? Haz el bien. Haz el bien. Porque también muchas veces hacemos lo que buenamente queremos, pero aún queremos que el Señor nos bendiga. No es. Hay leyes espirituales, hermanos, que nosotros tenemos que tomarlas. Seguimos capítulo 5, versículos 10 y 12. Entonces aquí vemos cuando el pueblo de Israel ya entró a la tierra prometida. Y dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Qué nos quiere decir eso? Miremos que el pueblo venía de pedir y el Señor les daba, pedir y el Señor les daba. Listo, terminó esa Pascua. Pero a partir de allí dice que comieron del fruto de la tierra. Empezaron a trabajar, ya nada era gratis, ya tenían que trabajar, ya si pedían agua tenían que cavar pozos, si querían comida tenían que sembrarla, cultivarla. Ahora, a partir de ahí, ellos tenían que trabajar, esforzarse por conseguir lo que necesitaban. De la misma manera el Señor les dijo, ustedes van a tomar posesión de esta tierra. No les dijo, yo saqué los enemigos, este pedacito le corresponde a Judá, este a Esbelana, este a José Luis, no. Y el Señor no dice eso. A partir de ahora, tenían que luchar, batallar, pelear para destruir a sus enemigos. Nada gratis. Empezó la mentalidad del conquistador. Trabajo, esfuerzo, compromiso, lucha, entrega, disposición y obediencia. ¿Qué mentalidad queremos? ¿Cuál nos satisface más en este momento? Ahora, pueda que nos satisfaga la del desierto, la del facilismo, pero mis amados hermanos, les tengo una mala noticia. El Señor les dice, yo estoy formando conquistadores. Conquistadores. Y el conquistador va a luchar, va a esforzarse, va a trabajar y va a ser comprometido. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Conste, delante del Señor se comprometieron todos. Entonces miremos que si eso es lo que el Señor quiere, mis amados hermanos, ¿cuál es nuestro trabajo? Ya no podemos seguir, si en algo tú eras cómodo, hoy el Señor te dice, esfuércese. Si en algo esperabas que todo cayera del cielo, hoy el Señor te dice, trabaja. Si tú quieres un buen trabajo, hermano, no espere, no se levante a las 10 de la mañana, pase hojas de vida. Si no tiene nada que hacer en su casita, deben haber muchas cosas, y si no aquí. Aquí tenemos hartas cosas para los que no tienen trabajo. Al menos no van a estar ociosos, yo les doy trabajo. ¿Sí? Hermanos, porque es que nosotros debemos trabajar, ser dinámicos. Porque cuando no hay trabajo se adormece, llega la pereza y nuestro amigo el televisor nos roba la bendición, pero aún más nos roba la capacidad, el deseo de proyectarnos, de imaginar, de ver otro mundo, hermanos. Hay adormecimiento. Entonces estamos llamados a luchar, porque el Señor, ¿qué le dijo a este pueblo? Conquistarás ¿cuántas naciones? 7 naciones. Un hermano que tenga Deuteronomio 7. ¿Cuáles serán esas naciones?
¿Cuál es la primera nación? Eteo. Entonces, mis amados, hoy solo vamos a ver esa, pero seguimos la próxima semana porque vamos a ver qué significa cada uno de esos enemigos. Porque es que el Señor nos llamó a conquistar nuestra tierra y yo tengo que saber qué es lo que opera en mí. Tengo que conocer a mi enemigo, cómo está actuando en mi vida para poder derrotarlo. Porque yo no puedo decir, yo tengo, sí, en mi vida se pueden mover los enemigos, pero ¿quién sabe qué estrategia utilizan o qué armas utilizan? Entonces, el primer enemigo que tenemos que derrotar en nuestra tierra es el Eteo. Eteo o hititas. Ellos son descendientes de Canaán, nietos de Noé. Este era un pueblo muy aguerrido, muy violento. Ellos fueron los primeros que utilizaron armas largas de hierro. Era un pueblo que producía terror a todos sus enemigos. Muchos de sus enemigos ni siquiera luchaban, lo enfrentaban, sino que se rendían por el pánico el miedo que les tenían, porque era un pueblo muy sanguinario. Entonces, mis amados, el primer enemigo, ellos eran llamados los eteos, es símbolo del terror o hijos del terror. Sinónimo, miedo, pánico. En lo espiritual, ese enemigo es mi miedo, mi temor, mi timidez, mi vergüenza. ¿Qué hace el miedo? Acobarda, limita, paraliza, bloquea, quita libertad, se esconde. Pero en nosotros, ¿qué produce? ¿Qué miedos podemos tener nosotros? ¿Qué miedos tenemos? Miedo al rechazo. ¿Miedo a qué más? Miedo a perderlo todo. Miedo a ser el oso. Miedo a enfrentar cosas nuevas. Miedo a la enfermedad. A la soledad. Miedo a que me digan que no. A la escasez. Miedo a la escasez. ¿Miedo a qué más? Miedo a enfrentar los problemas. Entonces, como no quiero enfrentar problemas, no asumo absolutamente nada. Miedo al fracaso. Miedo a asumir compromisos. Miedo a tener responsabilidades. Hay uno que no han dicho: miedo a la oscuridad, miedo a estar solos. Miedo a dormir solo. Miedo a quedar mal. Hay jóvenes que se afanan y por eso a los 10 años, desde los 10 años están consiguiendo pareja, porque yo no me quiero quedar para vestir santos, es el dicho. Entonces hay muchos que tienen esos miedos, hermanos, y son infundidos ¿por quién? Ya le echaron la culpa a los padres. Ahora, en parte tienen razón, porque muchos de los miedos no, los padres se los infundimos a nuestros hijos. Muchos de los padres le dicen a uno: no se case. ¿Usted por qué se va a casar? Para ir a atender, para ir a ser sirvienta, para ir a hacer. Entonces, como que hay una prevención. Miedo a expresar los sentimientos, porque qué vergüenza que usted diga: te amo, te quiero, me hace falta. Entonces, miremos qué clase de miedos hay en nuestras vidas que nos han atado. Miedo a socializarse, miedos a las personas. Entonces, miremos que hay cantidad de miedos que aún impiden, hermanos, que nosotros le sirvamos al Señor. Aquí hay personas que tienen un potencial que el Señor les ha dado. Personas que tienen el talento porque el Señor se los colocó. Personas que el Señor les ha colocado un tesoro en sus vidas, pero que no han servido al Señor simplemente por miedo al compromiso, por miedo a la responsabilidad, por miedo a tener que levantarse en temprano, porque es más el miedo
que el deseo de servirle al Señor. Miedo a los problemas, miedo a enfrentar problemas. Y si nosotros unimos todos esos miedos, se traduce en incredulidad, porque vemos el problema más grande que Dios. Ese es el primer enemigo que nosotros tenemos que derrotar. Porque el miedo, mis amados hermanos, ata e impide nuestro desarrollo. E impide que nosotros podamos desarrollar ese potencial que el Señor ha colocado en nuestras vidas. ¿En qué áreas de tu vida estás atado por este enemigo? Porque ¿qué decía Job? Capítulo 3, versículo 25. Solo me voy a pasar unos minuticos, ¿me perdonan por favor? Sí, señor. Job 3:25. Job 3:25. Hay otro miedo que es el miedo a corregir, miedo a dar nuestra opinión, por temor a que nos rechacen, a que ya no tengamos el afecto de esas personas, ¿sí? Miedo a la burla. Y hay muchos miedos, pero el Señor nos está ayudando a vencerlos, hermanos. Amén. ¿Qué decía Job? Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. En la versión internacional dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más temía, lo que más me asustaba, me sucedió. Porque cuando en nosotros hay temor, hay muchas personas que tienen miedo salir porque las van a robar, preciso las roban. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? El temor es la puerta abierta que nosotros le damos al enemigo. ¿Sí, mi hermana Jacqueline? Los cobardes, dice, no podrán entrar al reino de los cielos. Pero en primera de Juan 4:18, y un hermano que me busque segunda de Timoteo 1:7. Primera de Juan 4:18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echará fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces miremos que el perfecto amor, ¿quién es? Y está en Cristo. Dice, ese perfecto amor, o sea que si en nosotros hay ese temor que nos paraliza, mis amados hermanos, es porque no estamos pegaditos al Señor. Y todos nuestros temores sobrevienen. Pero dice que es en el perfecto amor. Donde hay ese temor y ese pánico, ahí no está el Señor. Ahí no está el Señor. Segunda de Timoteo 1:7, ¿quién lo tiene para que lo lea en voz alta? Sí, mi hermana. Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. En otras versiones, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y les voy a contar nomás la historia de qué pasó con el pueblo de Israel cuando fueron a visitar la tierra prometida, cuando fueron los espías. Ellos tuvieron pánico, ¿sí? Porque según su parecer, ellos eran más grandes, tenían ciudades fortificadas. Y ellos, según su parecer de temor, de eso que vieron en el desierto, ¿qué pasó? Se veían como las langostas. ¿Cuál era su mentalidad? O sea que tenían una mentalidad aún de esclavos, apocados. Y tenían una mentalidad de no trabajar, de no esfuerzo, de no ver a Dios. Por eso ellos decían, nos vemos a nuestro parecer como langostas. ¿Qué dijo Josué y Caleb? Dice que con Dios se los podrían comer como pan. ¿Cuál es nuestra mentalidad?
porque el Señor nos está llamando a conquistar. Y el Señor quiere que tengamos esa mentalidad para poder derrotar al enemigo. Porque si nosotros vamos con miedo, si permitimos que el enemigo nos controle, ¿qué batalla vamos a pelear? Ninguna, hermanos. Con el temor ya vamos vencidos. Muchas veces se le dice a una persona, hermano, ¿y por qué no hace? No, pero ¿para qué? Si yo ya sé lo que va a pasar. ¿Mentalidad? Ya van derrotados, hermano, entonces ni vayan. Ni vayan. ¿Cómo vamos a ir a una guerra donde nos sentimos menos? ¿Cómo vamos a ir a una guerra donde ya perdimos, ya nos dimos vencidos? ¿Para qué vamos? No, hermanos, la mentalidad de conquistador es la que tiene que haber en nosotros. El miedo hizo que ellos después estuvieran 40 años divagando en ese desierto y a la final no entraron a la tierra prometida. No alcanzaron la promesa por el miedo. Hay otro caso que nos habla la palabra y es con Saúl. Saúl se le había dado una instrucción de esperar 7 días para ofrecer sacrificio al Señor. Él llegó hasta los 7. Y dice, tuvo miedo porque el pueblo desertaba y estaba sitiado por los filisteos. Y él decidió ofrecer el sacrificio por temor a que el pueblo se le fuera. Y ofreció el sacrificio y por eso fue desechado, porque él tomó la posición del sacerdote, posición que el Señor no le había dado. Muchas veces nosotros por temor tomamos decisiones incorrectas. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver, hermanos, qué es lo que opera en nuestras vidas. Juan 12:43, ¿quién lo tiene? Juan 12:43. Lea, hermano. Y aquí otra parte es muy importante. Muchas veces nosotros le tememos más al hombre que a Dios. Le tememos al hombre a que piense, a que diga, a que nos regañe, a que nos insulte, a que nos trate mal, a que nos quite sus afectos. Y por eso tomamos decisiones, hermanos. Pero dice el Señor que nosotros ¿a quién debemos agradar? Primero a Él y luego a los hombres. Primero agradamos a Dios y luego a los hombres. Entonces, mis amados hermanos, porque muchas veces tenemos ese temor y por temor le agradamos a los hombres antes que a Dios. Pero el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Salmo 27. Y nos vamos a colocar en pie. Porque si en nosotros está operando este enemigo, hoy es el día, mis amados. Salmo 27, que hizo el Señor, para que nosotros hoy lo pongamos por estrado de nuestros pies. Nosotros podemos tener el temor, pero el temor no nos puede dominar, mis amados. Estamos llamados a destruir este enemigo. Tenemos que ver es en qué áreas de nuestra vida opera, en qué de nuestros temores, qué ha hecho en nosotros que nos limita. Vamos a presentarnos, cada uno sabe cuál es el temor que hay, a qué es lo que más le tememos y se lo vamos a presentar al Señor y luego vamos a proclamar este salmo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, hoy te damos gracias, mi Rey, porque tú has sido fiel con nosotros, mi Señor, porque tú nos estás formando, mi Dios, equipando como tu ejército. Hoy, mi Señor, yo te presento mis temores, mi Padre, mis temores. Y cada uno de tus hijos está presentando los temores, todo aquello que lo afecta, todo aquello que lo ha limitado, que lo ha atado durante mucho tiempo. Hoy, mi Señor, te damos gracias, porque sabemos que en ti hay libertad. Hoy renuncio. Y ahí, mi amado hermano, usted va a decir a qué renuncia, a qué temor que haya marcado su vida, usted hoy va a renunciar. ¿Qué temor? Y le va a decir, Señor, yo renuncio. Hoy lo echo fuera de mi vida. Y hoy me declaro libre y en bendición, porque tú me llamaste a conquistar. Todo temor, mi Señor, de cada uno de tus hijos, hoy lo ponemos por estrado de tus pies.
Y hoy nos declaramos libres y en bendición para perseverar en ti. Hoy, mi Señor, yo te doy gracias por cada uno, mi Rey, porque tú, mi Señor, eres poderoso en nuestras vidas, porque tú eres el que peleas también esa buena batalla. Hoy nos acogemos, mi Señor, en tu poder, en tu voluntad y en tu gracia, porque lo que no podemos por nuestras fuerzas, los podemos en ti, porque en ti, mi Señor, somos más que vencedores. Y dígale, Señor, en ti, Señor, en ti soy más que vencedor. Más que vencedor. Y vamos a ir al Salmo. Y de este Salmo hay una canción. Y vamos a proclamarla, mis amados hermanos. Lo leemos y luego vamos a cantarla. Los hermanos de alabanza, por favor. Todos lo vamos a leer. Salmo 27. ¿Listos? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la voluntad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas a Jehová. Amén. Gracias a Dios. Que un ejército acampe contra mí, no temeré. Y aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré.
Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, sálvame. Levántate